Un hombre con traje oscuro sale furioso de una sala de juntas en Italia. Es 1963. Henry Ford II, nieto del legendario fundador, acaba de ser humillado públicamente por Enzo Ferrari. El viejo italiano rechazó sus millones, lo llamó hijo de papá y constructor de chatarra fea, y lo echó de su fábrica. Ford regresó a Detroit con una única misión, una obsesión que consumiría a su compañía: destruir a Ferrari en el único lugar que le importaba al italiano, las 24 horas de Le Mans, la carrera más brutal del automovilismo. Para entender esta venganza, hay que entender que llevó a Henry Ford II a Italia en primer lugar. A principios de los años 60, Ford Motor Company vendía millones de autos, pero tenía un problema de imagen: era aburrida, era la marca de tus padres. Los jóvenes baby boomers de la posguerra no querían sedanes prácticos, querían velocidad, glamour y emoción. Lee Iacocca, un genio del marketing y vicepresidente de Ford, convenció a Henry Ford II de que necesitaban ganar el domingo para vender el lunes. Necesitaban victorias en Europa y específicamente en Le Mans, la carrera más prestigiosa del planeta. Pero Ford no sabía nada de carreras europeas. Construir un programa desde cero tomaría una década. Así que Iacocca tuvo una idea brillante: si no puedes construir la experiencia, cómprala. Comprar Ferrari. En 1963, Enzo Ferrari, il Commendatore, tenía problemas financieros. Sus legendarios autos de carreras ganaban todo, pero consumían dinero a un ritmo insostenible. Los autos de calle que vendía apenas cubrían los costos. A regañadientes, Enzo abrió negociaciones para vender su compañía. Ford envió un ejército de contadores y abogados a Maranello, Italia. Las negociaciones avanzaron durante meses. Se diseñaron contratos. Ford ofrecía $10 millones por la compañía, una fortuna en ese entonces. El acuerdo era simple: Ford compraría el 90% de la división de autos de calle y Enzo Ferrari mantendría el control total de Scuderia Ferrari, el equipo de carreras. Parecía el trato perfecto, pero en el último momento, en la sala de firmas, Enzo Ferrari descubrió una cláusula. La cláusula decía que cualquier gasto del equipo de carreras que superara un presupuesto acordado debía ser aprobado por la junta directiva de Ford en Detroit. Para Enzo Ferrari, cuya filosofía era que las carreras estaban por encima de todo, que los autos de calle solo existían para financiar la competición, esto era una traición, era un insulto. Significaba que un contador en Michigan podía decirle a él, a Enzo Ferrari, cuándo y dónde podía correr. La reunión final fue explosiva. Enzo tomó la pluma, tachó la cláusula y, según testigos, desató una tormenta de insultos sobre los ejecutivos de Ford. Les dijo que no compraría su compañía, que no eran más que constructores de chatarra fea. Y luego, el golpe final: miró a Henry Ford II y, sabiendo que su abuelo había fundado la compañía, le dijo que él solo era hijo de papá, un hombre que no era digno de dirigir la compañía de su abuelo. Luego, los echó. Henry Ford II, uno de los hombres más poderosos del mundo, salió de Maranello humillado y furioso. En el avión de regreso a Detroit, se dirigió a su equipo y dio una orden simple y escalofriante: si no podemos comprarlo, vamos a vencerlo. No me importa cuánto cueste, quiero destruir a Ferrari en Le Mans. La guerra había comenzado y sería brutal. Antes de entender la magnitud del desafío, hay que comprender qué significaba Ferrari en Le Mans. Las 24 horas de Le Mans no son una carrera normal, son una prueba de supervivencia mecánica. Los autos corren durante un día completo, sin parar, a velocidades que superan los 300 km/h en la legendaria recta Mulsanne. Un solo error, una pieza defectuosa, un tornillo mal apretado, y 24 horas de esfuerzo se evaporan. Ferrari no solo ganaba en Le Mans, Ferrari era Le Mans. Habían ganado 6 veces consecutivas, desde 1960 hasta 1965. No por suerte, por dominio absoluto. Sus autos, los Ferrari 250 TO, 250 LM y los prototipos 330P, eran obras maestras de la ingeniería. Motores V12 que cantaban a 9000 revoluciones. Chasis que parecían flotar sobre el asfalto. Pero más importante que la tecnología era la experiencia.
experiencia. Enzo Ferrari llevaba compitiendo desde los años 20. Sus ingenieros conocían cada centímetro de ese circuito, sabían exactamente cómo ajustar la suspensión, cómo gestionar los neumáticos, lo más importante, cómo hacer que un motor sobreviviera a 24 horas de infierno. Y contra esto, Ford pensaba competir. Una empresa que nunca había ganado nada en Europa, cuyos ingenieros diseñaban sedanes familiares para Detroit, no prototipos para circuitos mortales. Cuando Ford anunció su programa de carreras GT, la prensa europea se rió abiertamente. Los italianos los llamaron arrogantes, ingenuos y constructores de tractores. Los franceses predijeron un desastre humillante, pero Henry Ford II no buscaba opiniones, buscaba venganza y estaba dispuesto a quemar cualquier cantidad de dinero para conseguirla. Ford sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba cerebros europeos. La solución llegó de Inglaterra. Ford contrató a Lola Cars, una pequeña pero innovadora compañía de carreras, y compró los derechos de su prototipo, el Lola Mk6 GT. Establecieron una nueva división llamada Ford Advanced Vehicles en Slough, Inglaterra, bajo la dirección de John W. Year. El concepto era revolucionario para Ford: motor central trasero detrás del piloto, chasis monocasco de acero ultraligero y una carrocería aerodinámica de fibra de vidrio. La forma era tan baja y elegante que medía solo 40 pulgadas de altura. De ahí nació el nombre GT40. El corazón, sin embargo, sería 100% americano. Un motor V8 de 4.7 litros, luego 7 litros, derivado de sus autos de producción. No era delicado ni refinado como los V12 de Ferrari. Era un bloque de hierro fundido, brutalmente simple y pesado, pero que producía una potencia monstruosa. El primer prototipo estuvo listo en un tiempo récord. Era hermoso, pero ser hermoso no significa funcionar. Le Mans, 1964. El debut. Ford llegó con 3 prototipos, un presupuesto ilimitado y una confianza arrogante. La carrera comenzó. Los GT40 rugieron con sus enormes V8. Fueron rápidos, increíblemente rápidos. En la recta Mulsanne superaban a los Ferrari y entonces comenzaron a romperse. El primero falló la transmisión, el segundo la suspensión se rompió, el tercero aguantó hasta la hora 12 antes de que su motor explotara espectacularmente, dejando un rastro de aceite y metal por toda la pista. Ferrari ganó nuevamente, con una facilidad insultante. Henry Ford II estaba furioso, había gastado millones y sus autos no duraron ni la mitad de la carrera. El problema era brutal. Ford había construido un auto rápido, pero no uno confiable. Las transmisiones de la época simplemente no podían soportar el torque monstruoso del V8. Los frenos se sobrecalentaban y dejaban de funcionar. Y peor aún, la aerodinámica era un desastre. A más de 300 km por hora, el auto creaba sustentación, levantándose del suelo y volviéndose peligrosamente inestable. 1965 no fue mejor. Ford regresó con autos mejorados y volvió a fracasar. Más roturas, más abandonos, más humillación. 11 autos Ford entraron, ninguno terminó. Ferrari ganó otra vez, la 6ª victoria consecutiva. Enzo Ferrari envió un mensaje público mordaz. Agradeció a Ford por el entretenimiento. Dijo que ver a los americanos aprender sobre carreras europeas era divertido y sugirió, una vez más, que se dedicaran a construir sus camiones feos en Detroit. La venganza de Ford no solo había fallado, se había convertido en el hazmerreír de Europa. Ford había gastado el equivalente a $30 millones y no tenía nada que mostrar excepto vergüenza. A finales de 1965, el programa GT40 era un desastre total. Henry Ford II estaba al borde de cancelarlo todo, pero los hombres de negocios brutales no abandonan, duplican la apuesta. Ford tomó una decisión desesperada, le quitó el proyecto a los refinados ingenieros británicos y se lo entregó a un hombre que era exactamente lo opuesto, Carroll Shelby. Carroll Shelby era una leyenda viviente, un expiloto de carreras que, increíblemente, había ganado Le Mans en 1959 conduciendo para Aston Martin. Después, forzado a retirarse por un problema cardíaco, se convirtió en constructor. Sus famosos Shelby Cobra, autos británicos ligeros con motores V8 de Ford, ya estaban destrozando a los Corvettes en las carreras americanas. Shelby era un vaquero de Texas, usaba botas, sombrero y soltaba palabrotas en cada frase. Era todo lo que los europeos odiaban y era exactamente lo que Ford necesitaba.
Selby recibió autoridad total y un cheque en blanco. Su primer movimiento fue brutal, despidió a la mitad del equipo de John W. Jr. Dijo que estaban construyendo un auto de exhibición, no un auto de carreras. Trasladó toda la operación a sus instalaciones en Venice Beach, California. Junto a él, trajo a su piloto de pruebas estrella, Ken Miles, un británico brillante, temperamental, sarcástico y, posiblemente, el mejor ingeniero piloto del mundo. Selby y Miles comenzaron a reconstruir el GT40 desde cero. No cambiaron el concepto, pero rediseñaron casi todo con una mentalidad de fuerza bruta. Para resolver la aerodinámica, pegaron trozos de lana al auto y lo condujeron por una pista de aterrizaje para ver cómo se movía el aire. Para los frenos, diseñaron un sistema que permitía cambiar los discos y pastillas en menos de un minuto durante una parada en pits. Y para el motor, instalaron el monstruoso V8 de 7 litros 427 pulgadas cúbicas del Ford Galaxie, un motor de NASCAR simple y confiable. Pero lo más importante, Selby cambió la filosofía. Los británicos habían intentado construir el auto más rápido. Selby y Miles construyeron el auto más confiable que, además, fuera rápido. Probaron el auto en Daytona 24 horas seguidas. Lo que se rompía, lo rediseñaban con el doble de metal. Lo probaban de nuevo. Se rompía otra cosa. Lo rediseñaban una y otra vez, sin piedad. Querían que el auto fuera a prueba de balas. El presupuesto del programa GT40 ahora superaba los $100 millones. Una cifra astronómica, pero Henry Ford II había llegado demasiado lejos para detenerse. 1966 sería el año. Victoria o humillación total. Le Mans, junio de 1966. Ford no llegó con un equipo, llegó con un ejército. No trajeron 3 autos, trajeron 8 prototipos GT40 MK segunda oficiales. Trajeron cientos de neumáticos, trajeron piezas para construir varios autos completos desde cero. Trajeron más de 200 mecánicos e ingenieros. Las caravanas de camiones, grúas y generadores de Ford ocupaban una parte entera del paddock. Parecía una invasión militar. Ferrari, en cambio, llegó con sus elegantes prototipos 330 P3 y con su confianza absoluta. La carrera comenzó. Los Ferrari, más ligeros y ágiles, tomaron la delantera inicial. Los GT40, con sus motores pesados, fueron más cautos. La orden de Selby había sido clara: no ganen la carrera en la primera hora, sobrevivan las primeras 12 horas sin problemas mecánicos. Cuiden el auto. Durante la noche, la estrategia funcionó. La noche en Le Mans es donde las máquinas se rompen, y los delicados V12 de Ferrari comenzaron a tener problemas. Fugas de aceite, problemas eléctricos, fallas en la caja de cambios. Uno por uno, los Ferrari comenzaron a abandonar, cojeando de regreso a los pits. Cuando el sol salió el domingo por la mañana, la realidad era innegable. Los 3 primeros lugares eran Ford GT40. El equipo de Ken Miles lideraba, seguido por el equipo de Bruce McLaren. Los Ferrari habían sido destruidos. La venganza estaba casi completa, pero entonces ocurrió el momento más controvertido de la historia de Le Mans. Con la victoria asegurada, Leo Beebe, un ejecutivo de Ford presente en la carrera, ordenó algo sin precedentes. Quería una foto. Quería que los 3 autos Ford cruzaran la línea de meta juntos, lado a lado, en una formación perfecta. Sería la foto de portada perfecta. La humillación total de Ferrari capturada para la eternidad. Ken Miles, que lideraba cómodamente y había corrido perfectamente durante casi 24 horas, recibió la orden por radio de reducir la velocidad y esperar a los otros 2 autos. Miles obedeció, furioso. Él merecía ganar esa carrera. Los 3 GT40 se agruparon en la recta final y cruzaron en formación. Una imagen icónica. 3 autos Ford en línea perfecta, con las banderas americanas ondeando. La venganza de Henry Ford II estaba completa. Pero la controversia no terminó ahí. Debido a reglas arcanas de Le Mans sobre la distancia total recorrida basadas en la posición de salida, el auto que salió detrás, el de Bruce McLaren, fue declarado el ganador oficial. A Ken Miles le robaron la victoria que había ganado, pero para Henry Ford II los detalles no importaban. La foto icónica de los 3 GT40 cruzando la meta juntos era la humillación final. Su misión estaba cumplida. Él no quería un imperio de carreras, solo quería demostrar
demostrar un punto. Demostró que cuando insultas al hombre equivocado, cuando subestimas la capacidad de un gigante para convertir el orgullo herido en una determinación implacable, las consecuencias pueden costar $100 millones. Y esa, para Ford, fue la venganza más dulce de todas.